Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro Primero de Reyes. Vamos a orar. Querido Señor, en estos momentos te pedimos de manera muy especial que vengas para acompañarnos en el estudio de tu palabra, que por medio de la presencia de tu Espíritu el mensaje pueda ser lo más claro posible para nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos el estudio de un libro, el libro Primero de Reyes. Ahora, los dos libros actuales de los Reyes fueron originalmente uno solo, conocido en hebreo como Melaquim, es decir, Reyes. En la Biblia hebrea, Reyes quedó sin dividir hasta la edición impresa de Daniel Bomberg en 1516-1517. Los traductores griegos de la Septuaginta, que dividieron el libro de Samuel en dos libros, decidieron también al libro de Reyes dividirlo en dos y consideraron los cuatro como las partes 1, 2, 3 y 4 de los reinos. El título de Reyes indica el contenido de los libros. Nuestro actual primer libro de Reyes presenta la historia de los monarcas hebreos desde la muerte de David y el reinado de Salomón hasta la ascensión de Joram al trono en Judá y Ocosías en Israel. Los libros de los Reyes se parecen más a una compilación de material reunido por un redactor que una producción original de un solo autor. Su contenido es de gran valor fidedigno desde un punto de vista histórico. Al parecer, este libro fue compuesto en el periodo final de la historia judía, cuando Nabucodonosor subyugó el reino meridional y lo llevó cautivos a Babilonia. No podemos identificar con certeza la persona que reunió en su forma actual el material de Reyes, pero la tradición judía nos informa que fue Jeremías. Bien pudo ser Jeremías o algún contemporáneo el que compuso estos libros. Aunque los libros de Reyes presentan la historia de los gobernantes hebreos desde la muerte de David y el reinado de Salomón hasta la destrucción final de los reinos de Israel y Judá, el propósito principal no es presentar los sucesos de la historia como un mero fin histórico. Hay historia, pero esta no es el fin en sí misma, sino más bien mostrar cómo las vicisitudes de los hebreos se relacionan con los planes y motivos de Dios. El propósito no fue tanto escribir una crónica detallada de los sucesos escuetos de la historia, como el de presentar las lecciones de la historia. El que compiló estos libros tenía un profundo motivo religioso y una meta muy práctica. Por otra parte, se enseña que si los reyes fueran fieles a su misión divina, la nación crecería en poder y grandeza. Si los reyes y gobernantes no vivieran de acuerdo con el propósito divino, Israel perecería como nación, porque no podría existir sin rectitud y sin Dios. El libro de Reyes se escribió en la época de los profetas y en las declaraciones de este libro deben hallarse el valor y la penetración espiritual de esos mensajeros del cielo que hacían llegar al corazón humano lecciones procedentes de Dios. El registro de Reyes comienza con el glorioso reinado de Salomón y la construcción del templo, cuando la nación era viril y fuerte, y termina con el reinado de un rey débil e infame, el templo destruido y la tierra de Judá en ruinas y desolación. Sin embargo, esta triste lección haría surgir un nuevo espíritu de grandeza y enfocaría la atención sobre una época nueva y mejor, en la cual Israel sería gobernado por su Rey eterno. Estudiamos este libro y aprendamos las lecciones que el Señor desea enseñarnos. Estudiemos el capítulo 1. Abisac sirve a David.
La historia de David no termina con el libro de Samuel. El libro de Reyes comienza con los días finales del reinado de David y cómo llega Salomón a ser el rey de Israel. En la mente de David solo hay un anhelo: la construcción del templo, un monumento que proclamará al mundo las grandes verdades de la salvación provista por un Dios de amor. Comencemos el estudio de este libro con el capítulo 1, que está básicamente dividido en 5 partes generales. La primera sección son los versículos 1 al 4 y nos habla de Abisac, la sunamita. Leamos. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen que lo atienda y lo abrigue, que duerma a su lado, y así mi señor el rey entrará en calor. Buscaron pues una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Encontraron a Abisac la sunamita y la llevaron al rey. La joven era hermosa. Ella abrigaba al rey y lo servía, pero el rey nunca la conoció. David tenía alrededor de 70 años de edad. Los síntomas del cansancio y de la vejez se manifiestan cada vez más sobre su vida. Ella había sido una vida difícil y azarosa. Había pasado por penalidades, sufrimientos, riesgos y pesares, y esto había desgastado al rey, que una vez había sido robusto. En gran medida había perdido su energía y estaba muy debilitado. Quizás también le extenuaba alguna enfermedad. Lo interesante de este relato es que describe a alguien que conoce bien a David y por eso está bien informado sobre la situación del rey. Las personas más allegadas, aquellos que velaban por el bienestar del rey, algunos de ellos llamados médicos, aunque la medicina en aquel entonces no estaba muy avanzada, ellos le recomiendan que como el rey tenía problemas circulatorios, que no era fácil para él hacer algunas cosas, entonces que buscaran, de acuerdo a la costumbre de algunas naciones paganas, una joven que estuviera a su lado para atenderla. Y en esa búsqueda fueron a Sunam, una población en el territorio de Isaacar, y allí encontraron a Abisac, quien era una señorita muy agraciada que vino a servir al rey. Pero se puntualiza que con ella el rey no tuvo relaciones sexuales. Era una fiel sirviente del rey. La segunda sección son los versículos 5 al 14. Y ahora son las pretensiones de Adonías de convertirse en el rey de Israel. David ahora tiene que enfrentar a otro hijo que desea sentarse en el trono. Leamos los versículos 5 al 8. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que correrían delante de él. En todos sus días su padre nunca le había reprendido diciéndole: ¿por qué haces esto? Además era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales lo ayudaron. Pero el sacerdote Sadoc, Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. Número 1, la situación de salud de David mostraba para algunos que tenía ya incapacidad para gobernar. Elena de White registra lo siguiente: otra sombra aún había de obscurecer los últimos años de David. Había llegado a la edad de 70 años. Las penurias y vicisitudes de su vida errante en los días de su juventud, sus muchas guerras, los cuidados y las tribulaciones de sus años ulteriores habían minado su vitalidad. Aunque conservaba su claridad y vigor mentales, la debilidad y la edad, con el consiguiente deseo de reclusión, le impedían comprender rápidamente lo que sucedía en el reino, y nuevamente surgió la rebelión a la sombra misma del trono. Otra vez se manifestó el fruto de la complacencia paternal de David. Libro Patriarcas y Profetas, página 811. Así que su hijo Adonai y otros funcionarios pensaron que David ya no podía seguir siendo el rey de Israel.
En segundo lugar, el texto al parecer da a entender que David directamente no había asignado a Salomón como su sucesor. Al parecer no era clara la designación. Adonías, que era el mayor, se consideraba con todo el derecho al trono, pero Adonías era un hijo malcriado por un padre demasiado indulgente. Cuando era niño se le había permitido que este niño hiciera lo que quisiera. Este aspirante al trono hacía su propia voluntad y el padre nada hacía para reprimirlo, corregirlo o disciplinarlo. ¿Saben, amigos? Más de una vida se ha arruinado por un exceso de afecto paternal, donde los padres deciden no ejercer control ni disciplina a sus hijos. En tercer lugar, Adonías se hizo de gente de a caballo y 50 hombres que fueron considerados su guardia personal. Además que su porte atractivo le había ganado el favor de algunos en el reino. En cuarto lugar, el pasaje menciona que Joab había sido un gran hombre, aunque rudo, pero leal a David, y este se dispone a apoyar a Adonías. Lo mismo hace el sacerdote Abiatar, quien había acompañado a David desde la cueva de Adulam y estuvo a su lado en la crisis de Absalón. Esto mostraba que el reino de David estaba dividido por los que apoyaban a Adonai y los que posteriormente apoyarían a Salomón en su designación como rey. En quinto lugar, permanecieron leales a David Sadoc, el otro sumo sacerdote, Benaía, el profeta Natán y todos los hombres que conformaban su guardia personal. Fue una crisis más que enfrentaría David, pero ahora al final de sus días. Adonías hace una gran convocación, una fiesta, versículos 9 y 10. Mató a Adonías un día ovejas, vacas y animales cebados junto a la peña de Zohelet, que está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. Cada ascensión al trono iba acompañada de sacrificios de paz en los que podían convidar a muchas personas y participar de una comida especial. Y eso hizo Adonías. Invita a aquellos que le seguían e incluso a miembros de la familia real. Pero no invitó a quienes permanecían leales a David, como el profeta Natán, ni a Benaía, ni tampoco los grandes hombres de la guardia real. Pero tampoco invita a Salomón. El hecho de que no invitara a Salomón al sacrificio demuestra que Adonías conocía muy bien el deseo de su padre de que se entregará el reino a él y que estaba resuelto a impedir que se cumpliera ese deseo. Al no invitar a Salomón, Adonías revelaba sus propósitos, sus planes y también daba la oportunidad para que los que eran leales a David frustraran sus esfuerzos. Natán, como siervo de Dios, comienza a actuar para impedir que el complot tenga éxito. Leamos los versículos 11 al 14. Entonces Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón: ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, se ha proclamado rey sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y oye mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve, preséntate ante el rey David y dile: Rey y señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Mientras esté allí hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y reafirmaré tus palabras. Natán es el profeta que se presentó a David para denunciar su pecado con Betsabé. Natán fue el que dio el anuncio de la muerte del primer hijo de Betsabé. Y también fue quien le puso el nombre al segundo hijo de Betsabé, que era Jedidías, conocido como Salomón, y era el que por orden del Señor le había comunicado a David que este hijo sería el que iba a construir el templo y reinaría en su lugar. Por eso cuando ve la conspiración, Natán actúa, porque hasta el momento el rey, mostrando su debilidad para disciplinar a su hijo, no se había pronunciado en contra de Adonías. El profeta acude a Betsabé para recordarle al rey lo que Dios había dispuesto. Así que hacen un plan para presentarse delante del rey.
La tercera sección de este capítulo son los versículos 15 al 37 y es el momento en que Natán y Betsabé se presentan ante el rey. Betsabé sabía que la vida suya y la de su hijo estaban en peligro. Por eso se presenta ante el rey tan pronto Natán así le recomienda. Leamos los versículos 15 al 21. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. El rey estaba muy viejo y Abisac la sunamita lo servía. Betsabé se inclinó e hizo una reverencia al rey. El rey dijo: ¿Qué te pasa? Ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero ahora reina Adonías sin que tú, mi señor y rey, todavía lo sepas. Ha matado bueyes, animales cebados y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no ha convidado a Salomón, tu siervo. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les anuncies quién se ha de sentar en el trono después de mi señor el rey. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos considerados culpables. La madre de Salomón tenía libre acceso al palacio y rápidamente llegó hasta la presencia del rey, que estaba enfermo. Cuando se inclinó con la humildad de una suplicante, inmediatamente reconoció David que algo de importancia había provocado la visita de esta mujer y pidió explicaciones. El hecho de que David no supiera nada de lo que sucedía, que Adonías no le hubiera consultado acerca de sus planes y que solo se le informara de ellos a Natán en el momento de su ejecución, muestra cuán secreto había sido todo. Esto demuestra también que no se había proclamado en público lo que se había acordado en privado, quién sería el sucesor de David. Betsabé le recuerda que bajo juramento se había hecho que Salomón sería el sucesor y que la gente en general no lo sabía, pero ahora le dice al rey que de no ser así, Adonías sería el rey y lo primero que haría en su mandato es quitarle la vida a su competencia, es decir, mandar a matar a Betsabé y a Salomón. Es en este momento que entra Natán a hablar con el rey. Leamos los versículos 22 al 27. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Le avisaron al rey diciendo: aquí está el profeta Natán. Cuando él entró donde estaba el rey, se postró delante del rey rostro en tierra y dijo: Rey y señor mío, ¿has dicho tú, Adonías, reinará después de mí y se sentará en mi trono? Porque hoy descendió a sacrificar bueyes, animales cebados y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Están comiendo y bebiendo delante de él y gritan: ¡Viva el rey Adonías! Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es que esto ha sido ordenado por mi señor el rey, sin haber dado a conocer a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? En el momento culminante de la entrevista con Betsabé, el profeta Natán se presenta y pide audiencia con el rey, y se le concede. En ese momento Betsabé se retira del lugar y los deja hablando solos. Y es donde Natán comienza una serie de preguntas que más parecieran un reproche debido a que el profeta Natán y sus más allegados hombres no sabían que el rey había dado la orden de hacer a Adonías rey. Pero ¿cómo podía haber dado David semejante orden? ¿Por qué había hecho eso sin comunicarle nada a su consejero y amigo de confianza? Esto tenía como propósito despertar al rey ante las respuestas negativas. Era forzoso que la negativa implicara un reproche real contra todo ese afrentoso complot, pues no podía concebirse que hubiera sucedido nada semejante sin el consentimiento del rey, a menos que fuera un complot dirigido directamente contra el trono. Natán se estaba asegurando que el rey tomara acciones rápidas para detener el complot que ya contaba con el sacerdote Abiatar y con Joab. Y el rey se dio cuenta que debía actuar inmediatamente para terminar con el complot, y lo primero que hace es afirmar su juramento.
Leamos los versículos 28 al 31. El rey David respondió diciendo: llamadme a Betsabé. Entró ella a la presencia del rey y se quedó en pie delante de él. Entonces el rey hizo este juramento: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y se sentará sobre mi trono en lugar mío. Así lo haré hoy. Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra, y haciendo una reverencia al rey dijo: viva mi señor, el rey David, para siempre. David llama a Betsabé. Ella viene a presentarse ante el rey con la confianza que el rey cumpliría su palabra. David la tranquilizó, renovó su juramento y le prometió que ese mismo día coronaría a Salomón como rey. Lo segundo que hace el rey es ungir a Salomón como el rey de Israel, versículos 32 al 37. Y el rey dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey y les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi mula y llevadlo a Gihón. Allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Vosotros tocaréis la trompeta y gritaréis: viva el rey Salomón. Después iréis detrás de él y vendrá a sentarse sobre mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe de Israel y de Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Adonías no había invitado a Sadoc, a Natán y a Benaía, pero ahora lo llamaba el rey. No eran útiles para Adonías en su conspiración, pero debían ser figuras claves para sostener el trono de David. David, aunque era viejo y avanzado en días, otra vez fue impulsado por la energía característica de su juventud. Pensó con claridad y actuó con rapidez. Se dieron órdenes precisas para que cada uno hiciera lo que le correspondía. Entonces les ordenó que tomaran la mula del rey, un animal indudablemente bien conocido por el pueblo como reservado para uso exclusivo del rey y que para los israelitas simbolizaba las prerrogativas y los privilegios de la realeza. Si se veía a Salomón montado en esa mula, el pueblo iba a saber que él era el rey. De esta manera debían llegar a Gihón, y el sacerdote Sadoc y Natán, el profeta, debían ungir a Salomón como rey y proclamar a todo Israel y Judá que Salomón es el rey elegido por David. Era su derecho y su deber. David no había muerto, pero en su anhelo de ver el templo construido, abdicó al trono y se lo dio a su hijo Salomón. Entonces llegamos a la cuarta sección de este capítulo, y es que Salomón es ungido rey de Israel, versículos 38 al 40. Leamos. Descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Tomó el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Tocaron la trompeta, gritó todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo detrás de él. Cantaban gente con flautas y manifestaba tan grande alegría que parecía que la tierra se hundía bajo sus gritos. Los bien trazados planes de David se llevaron a cabo pronta y eficazmente. El nuevo rey fue ungido con el aceite santo del tabernáculo. El ungimiento indicaba que el Señor le había dado ese cargo y que tenía la bendición divina. Después de que sonó la trompeta, el clamor «¡Viva el rey Salomón!» hizo saber que este era el rey y que había sido aceptado por el pueblo. La proclamación oficial fue hecha primero por un heraldo de acuerdo con la orden de David, y después se produjo el clamor del pueblo. De esa manera David estaba salvando la unidad nacional. Los demás serían considerados conspiradores y dignos de muerte. Entonces llegamos a la última sección de este capítulo, de Primero de Reyes,
vamos a mirar los versículos 41 al 53, y es la huida de los conspiradores. La noticia le llega a Adonías de lo que estaba pasando con Salomón. Leamos los versículos 41 al 48. Lo oyó a Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. También oyó Joab el sonido de la trompeta y dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con tanto estruendo? Mientras él aún hablaba, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Jonatán respondió a Adonías: ciertamente nuestro señor, el rey David, ha hecho rey a Salomón. El rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales lo montaron en la mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gihón. De allí han subido alegremente y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Más aún, Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor, el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama, y ha dicho además así: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono y lo vean mis ojos. Mientras estaban reunidos Adonías, Joab, Abiatar y los otros conspiradores, cuando terminaron de cenar, se oyó el gran estruendo en la ciudad. Al escuchar la trompeta de proclamación, Joab se sorprende porque conoce como militar lo que significaba el sonido de la trompeta. El sonido de esta trompeta, que fue una nota de triunfo para un grupo, para el otro fue de condenación. Entonces aparece Jonatán, que se había unido a los conspiradores, y trae noticias que eran buenas nuevas para el pueblo, pero no para ellos. David el rey, dice él, ha proclamado a Salomón su sucesor al trono, y fue ungido por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Y ahora todo el pueblo proclama que Salomón es el rey, y ahora está sentado en trono con la doble corona del rey de Israel y de Judá. Y hasta el rey adoró en agradecimiento por el nuevo rey. Ningún monarca terrenal vive para siempre. El hecho de que David supiera que había llegado su fin y que el cetro real debía pasar a otras manos está acompañado por una nota de tristeza. Pero David aceptó su suerte resignadamente, postrándose en su cama y reconociendo con humildad el hecho de que su sucesor ocuparía el trono. No se posternó delante del nuevo rey, sino delante de Dios, manifestándole su agradecimiento por todas sus bendiciones y por su vigilante cuidado. Estas noticias trajeron consternación a todos los conspiradores, que deben huir del lugar porque se han hecho dignos de muerte. Leamos los versículos 49 al 53. Entonces se estremecieron todos los convidados que estaban con Adonías, se levantaron y cada uno se fue por su camino. Pero Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó y fue a asirse de los cuernos del altar. Luego avisaron a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él es hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla mal en él, morirá. El rey Salomón mandó que lo trajeran del altar. Vino él y se inclinó ante el rey Salomón. Salomón le dijo: vete a tu casa. El informe de Jonatán produjo terror y consternación en Adonías y en sus partidarios. Sin ninguna ceremonia, los que hasta ese momento habían sido adictos a Adonías se levantaron y fueron, y huyeron. Eso indicaba que reconocían que no había la menor esperanza para la causa que habían abrazado. Adonías sabe que su suerte estaba echada, su ejecución era inminente, así que va y se toma de los cuernos del altar. Al recurrir al refugio del altar, Adonías reconocía que era culpable de un hecho por el que podía ser ejecutado. Al reconocer que Salomón era rey,
pudo haber intentado un reconocimiento público de su falta y dar la impresión de que su usurpación había sido un acto precipitado, por lo cual podía legítimamente buscar el refugio del santuario. Salomón le dice que si Adonías viene y le reconoce como rey, entonces le perdonaría. Y eso pasó. Felizmente la rebelión de Adonías terminó sin derramamiento de sangre. David había mostrado su sabiduría al poner a Salomón como rey y al permitir que los acontecimientos que siguieran su curso natural antes que enviar tropas para que aplastaran al usurpador. Salomón se dejó llevar por la sabiduría y la misericordia al extender el perdón, dejando sin embargo en claro que había otorgado esa clemencia con la condición de un buen comportamiento futuro. Apreciados amigos y hermanos, quienes confían en el Señor, finalmente las promesas del Eterno se cumplirían en su vida pese a las dificultades que puedan estar experimentando. Dios llama a las personas a confiar en Él. Su camino es vida y salvación. Es tiempo de acercarse al Señor y dejar que Él dirija nuestra vida. Que el Dios Todopoderoso te acompañe hoy. Es mi oración por ti. Amén.